continuación vamos a ver las diferentes holguras que nos recomienda la tema que debemos dejar en el proceso de fabricación del intercambiador para poder permitir el montaje fácilmente y también permitir ciertas dilataciones térmicas. Primero vamos a ver la holgura diametral que hay entre el diámetro de los tubos y su asiento en el deflector. Esta holgura sería si este es uno de los tubos que hay en el intercambiador, el diámetro, recordar que lo llamamos diámetro de los tubos exterior, cuando apoyan en su deflector, pues hay un cierto hueco. Esa otra distancia vamos a llamarla diámetro D. Pues esta holgura diametral, L sub T B, es la diferencia entre el diámetro D y el diámetro de los tubos exterior. Hay que dejar una cierta holgura para poder introducir los tubos por ese agujero durante el proceso de fabricación, como hemos visto en diferentes vídeos, y también para permitir cierto juego cuando los tubos se dilaten y entren en funcionamiento y entren a la temperatura de operación del intercambiador. En esos huecos, como veremos, se va a colar un fluido y serán pérdidas porque ese fluido no va a estar intercambiando calor de manera correcta. Pero eso lo veremos en el siguiente bloque de transparencias. Permitirá calcular las pérdidas de flujo que hay en esos huecos entre los tubos y los deflectores. La tema especifica unos espacios que dependen del diámetro del tubo exterior y de la longitud máxima permitidas entre apoyos. Y serían de acuerdo a esta gráfica, dependiendo del diámetro de tubos exterior y la L sub B máxima, si es mayor o menor de 900, tendremos una holgura de 0,4 o de 0,8 milímetros. Como vemos, es una holgura muy pequeña, menor a 1 milímetro, pero si tenemos muchos tubos, al final la holgura total sumándola de todos los tubos puede ser un área importante y esas pérdidas pueden ser un factor importante en el diseño del intercambiador de calor. También tenemos otra holgura en el espacio diametral entre la carcasa y los deflectores. Esa holgura sería si yo tengo mi diámetro de carcasa de sub S y ahí tengo un deflector con su corte. Ahí este sería el diámetro de la carcasa de sub S y este sería el diámetro del deflector. Vamos a llamarlo de subdef. Pues esa holgura diametral, L sub SB, sería la diferencia entre el diámetro de la carcasa menos el diámetro del deflector. La tema especifica unos valores nominales en función del diámetro de la carcasa. Los datos proporcionados por la tema son las líneas de color azul, hay diferentes rangos y aquí hemos hecho un ajuste lineal por mínimos cuadrados a esos datos que me permite obtener esta ecuación que me facilita la implementación en un programa numérico en función, como vemos, del diámetro de sub S de la carcasa. Y por último está el espacio diametral que queda entre la matriz de tubos y la carcasa. Esa holgura diametral es si yo tengo aquí mi carcasa con su diámetro de sub S y yo tengo la matriz de tubos, pinto solo los tubos que están más alejados del centro. Por el interior tendremos más tubos, pero esos tubos están circunscritos, la parte exterior, por otra circunferencia. Una circunferencia que tiene un diámetro que se le llama D sub OTL, de Output Tube Layout, diámetro que circunscribe la matriz de tubos. Y el diámetro de la carcasa pues es el diámetro exterior de sub S. Esa holgura L sub BB es igual a D sub S menos DOTL. Y en esa holgura suponen pérdidas de calor, porque en esa holgura va circulando por ahí un determinado flujo en esa zona de bypass que no entra en contacto con los tubos. Si no entra en contacto con los tubos, no intercambia calor con ellos. Por lo tanto, tenemos que intentar minimizar esa distancia y esas pérdidas de bypass. Se calcula a partir de la geometría del intercambiador y aquí tenemos una serie de ecuaciones. Depende del diámetro de la carcasa de sub S y vemos que tenemos para tubos de mampara fija, que es la línea más baja,
Las de mampara fija tienen holguras diametrales muy bajas, con lo cual las pérdidas en bypass son pequeñas. Además, está por debajo de 30 milímetros, que es el límite marcado por la tema para el uso de enderezadores de la corriente. Los enderezadores de la corriente, como veremos un poquito más adelante, permiten mitigar o disminuir esas pérdidas de flujo en bypass. Sin embargo, las colas flotantes, tanto las temas P y W como las temas T y S, están siempre por encima del valor límite de los 30 milímetros de la holgura diametral que impone la tema para usar enderezadores. Por lo tanto, aquí estamos viendo otro inconveniente de las colas flotantes frente a las colas fijas, aparte del coste, y es que tenemos que utilizar enderezadores de la corriente porque la holgura diametral entre la matriz de tubos y la carcasa es demasiado grande y obliga al uso de estos enderezadores para disminuir las pérdidas en bypass. Las colas tipo P y W, aunque son más extrañas de ver y más caras, pues tienen unas holguras diametrales más pequeñas que las tema T y las tema S, que tienen unas holguras mucho más grandes. ¿Qué consiste el uso de enderezadores de la corriente? Pues los enderezadores de la corriente permiten disminuir el flujo en bypass y son esas piezas negras que hemos puesto a ambos lados de la carcasa, que lo que hacen es el flujo que va circulando en bypass, que llamamos M.B, entre la circunferencia que circunscribe a la matriz de tubos y el diámetro de la carcasa de sub S. Este flujo no entra en contacto con los tubos, por lo tanto, cuando va a forzarse en flujo cruzado, los enderezadores de la corriente fuerzan al fluido a ir hacia el interior del intercambiador y a entrar en contacto con los tubos y forzar a que intercambien calor. Se les pueden poner una pareja de enderezadores de la corriente, como estamos viendo aquí, o a veces dos, en una posición, pues aquí uno y aquí otro, y aquí uno y aquí otro. Más de una pareja o de dos parejas no suele ser habitual encontrar en los intercambiadores tubo-carcasa, pero sí es bastante habitual al menos encontrar una pareja de enderezadores de la corriente, sobre todo cuando tenemos colas flotantes, dado que tendríamos una gran cantidad de caudal que circula por esa holgura, que puede ser muy grande, que no está en contacto con los tubos y por lo tanto no está intercambiando calor.